Buenas tardes a todos, bienvenidos a la última mesa de este quinto coloquio de Inquisición en Nueva España a 200 años de la supresión del tribunal. Estamos en la mesa 6, titulada Discursos de la Supresión. Y vamos a dar la palabra a nuestra primera ponente. Ella es Claudia Aguilar Ávila, es licenciada en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, con la tesis La Inquisición y la persecución de la disidencia política en Nueva España, 1795-1820. Es maestra en Historia con opción a Historia de América en el posgrado de Historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad, con la tesis España y el reconocimiento de la independencia de México en la opinión pública mexicana, 1821-1836. Esta tarde nos presenta la ponencia El ocaso del Tribunal de la Inquisición en Nueva España y sus últimos reos. Tienes la palabra, Claudia. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues voy a hablar quiero hablar sobre 4 personajes importantes que fueron procesados por el tribunal. Son personajes, pues, que sobresalieron mucho en este periodo, pues, de crisis política en Nueva España. Los 4 son eclesiásticos, son Manuel Abad y Queipo, Manuel de la Bárcena, Antonio María Uraga y Gutiérrez y Fray Servando de Teresa de Mier. Espero poder que el tiempo me dé para hablar de todos. Bueno, pues inicio con Manuel Abad y Queipo. Sin embargo, bueno, antes que de empezar con el proceso de Manuel Abad y Queipo, creo que es importante mencionar que a partir de la última década del siglo XVIII, pues se da un temor muy grande, ¿no? Aquí en Nueva España, por la llegada de estas nuevas ideas ilustradas, por la llegada de estas noticias sobre la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos, por las noticias de la Revolución Francesa, ya que van, pues, estas nuevas ideas y estas noticias, estos sucesos, cambian un poquito la situación política, ¿no?, que se tenía. Es decir, por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, pues se quita al rey del trono, ¿no? Entonces es algo a la monarquía española, y lo que se pretende es que no se conozcan estas noticias o estas nuevas ideas dentro del territorio español y pues obviamente dentro de las colonias españolas que se encuentran en América. Como consecuencia de esto, se va a poner mucha atención en lo que los habitantes de España y de sus colonias están leyendo. Y pues podemos encontrar muchos casos de procesos en los que se acusa a las personas de leer estos libros prohibidos, que pues eran los libros que contenían todas estas noticias y esta nueva forma de ver pues todo esto, ¿no?, en cuestión política, ¿no?, de ver la posibilidad de que se dé una nueva forma de gobierno. Ya no se ve solo a la monarquía como la única forma en la que se puede organizar políticamente, ¿no? Pues bueno, inicio con Manuel Abad y Queipo, como lo mencioné. Él es español. Fue entre los cargos que él desempeñó fue el de fiscal y promotor eclesiástico de Comayagua y abogado de la Real Audiencia de Guatemala. Al llegar a Valladolid a principios del siglo XIX, ocupó el cargo de juez ordinario de testamentos, capellanías y obras pías y fue obispo de Michoacán, que se le da el cargo de obispo en el año de 1810. Se sabe que él tenía un gusto por leer estos libros prohibidos y pues algo importante que hay que resaltar aquí antes de
de iniciar a hablar con el proceso es que cuando inicia el movimiento insurgente aquí en la Nueva España, él publicó 2 edictos contra este movimiento insurgente. El primero de estos edictos fue el 24 de septiembre y el segundo el 30 de septiembre del año 1810. En el segundo edicto, lo que pide Abadi Queipo es que los habitantes de este territorio no se unan y no apoyen este movimiento, ya que, como él lo menciona, todo el que apoye de alguna forma el movimiento, pues estaría en pecado mortal. Ahora sí, dando estos pequeños datos, pues inicio con el proceso. La denuncia que la hace don Antonio Camacho en el año de 1806. Es algo aquí muy curioso porque don Antonio Camacho no solo denunció a Abadi Queipo, también denunció a Manuel de la Bárcena en el mismo año, en el año de 1806. Don Antonio Camacho era catedrático del Seminario de Valladolid. La denuncia que hace contra Abadi Queipo fue por proposiciones. Sin embargo, en este momento, pues la denuncia queda sin efecto. Años después, en febrero de 1810, Abadi Queipo recibió un anónimo en el que se le informa que pretenden encerrarlo en la Inquisición porque se le consideraba ateísta, se decía que jamás decía misa y también se le quería tener por revolucionario. Esto, muchos de los testigos que rinden declaración en este proceso lo van a considerar revolucionario, lo van a relacionar siempre con Abadi Queipo. Y también otro motivo por el que supuestamente se le quería encerrar era porque le prestó a García Obeso un libro prohibido que era sedicioso y estaba lleno de máximas de insurrección. Ante esto, él se comunica con el inquisidor Pedro Sáenz de Alfaro y pues él le informa que no hay ningún proceso contra él y pues que puede vivir tranquilo, que no hay ningún problema. El día 3 de abril del mismo año se recibe otra denuncia en la que se dice que Abadi Queipo es un eclesiástico muy relajado y que escucharon decir a Michelena que Abadi Queipo había ido a Guanajuato a proponerles a sus amigos que apoyaran al movimiento de independencia. Como podemos ver, esta es una de las declaraciones en la que se le relaciona con estos personajes que pues formaron parte de la conspiración de Valladolid y que estuvieron presos en un convento precisamente por esta situación, ¿no? Porque hacían sus reuniones y pues veían la forma de solucionar el problema de la ausencia del rey y crear juntas en este territorio, ¿no? Cuando se recibe la denuncia, se pide información al comisario de Valladolid y pues el comisario comenta que él no sabe nada sobre el asunto. Sin embargo, hay un fraile carmelita que él declara y dice que García Obeso le había comentado que en una ocasión Abadi Queipo le había prestado un libro en el que se daba a beber el materialismo. Ante esta situación, pues se pide que García Obeso declare. Al preguntarle si sabe el motivo por el cual se le llamó a declarar o se le está examinando, pues dice que sí, que él cree que es por un libro que le prestó el cura de Marabatío, que era Antonio María Uraga y Gutiérrez, que como lo dije, más adelante lo vamos a ver, porque tanto Manuel de la Bárcena como Uraga tienen relación con Abadi Queipo. Y dice que él al momento de prestarle el libro, Uraga le comentó que pues se lo había regalado a Abadi Queipo, que le dijo que pues que el libro no estaba prohibido por la Inquisición, sin embargo que le recomendaba
pues que lo leyera con precaución. Después de esto es citado Uraga y él su declaración la da a finales de marzo de 1811. Y al cuestionarlo, habla sobre el libro y dice que ese libro se lo prestó él a García Obeso con la intención de que Obeso practicara su francés y que pues él lo obtuvo por medio de Abadi Queipo. Un testigo más también lo acusa de defender a los insurgentes. El motivo de esta acusación es por el hecho de que en varias ocasiones Abadi Queipo visitó a García Obeso mientras estaba en el convento, mientras estaba encerrado en el convento. Además, dice que no solo visitaba a García Obeso, sino que él puso mucho empeño en que se liberara a García Obeso y a sus secuaces, que se menciona aquí también a Michelena. También otra de las acusaciones es de que no cumple con sus obligaciones. Uno de los testigos dice pues que él en todo el tiempo que llevaba de conocerlo solo una vez lo escuchó decir misa y pues que eso no estaba bien, ¿no? En abril de 1811 se pasó la causa al fiscal del tribunal. Pidió informes al doctor Eligio Sánchez, quien en ese momento era promotor fiscal de la Curia Eclesiástica de México. Y confirmó lo que otro testigo ya había dicho, que era verdad, que Abadi Queipo pues no cumplía con sus obligaciones. El 30 de abril de 1811, el doctor Eligio Sánchez y los inquisidores y consultores consideraron que había hechos y dichos escandalosos, impíos, sapientes y que era sospechoso de Levi. Sin embargo, ahí se siguen buscando más testigos para poder aclarar la situación, ¿no? Otro testigo, se llamó otro testigo y es así como, bueno, la mayoría de los testigos pues sí dijeron que no cumplía con las obligaciones, que defendía a los insurgentes. Sin embargo, hubo un testigo que dijo que habló muy bien de Abadi Queipo y dijo que él consideraba que era muy buen católico y que tal vez lo relacionaban con el movimiento insurgente por la amistad que él tenía con Hidalgo, pero pues que no era verdad que él apoyara el movimiento y que él no tenía nada que ver con eso. También se le acusó de tener libros prohibidos. Esta acusación la hizo el presbítero Juan Gallegos. Él dijo que en un momento a él le tocó hacer un inventario sobre los libros que tenía Abadi Queipo y que ahí se dio cuenta que tenía el Código Napoleónico en francés en 15 tomos y que no era el único libro prohibido, que había muchos más dentro del inventario que él había hecho. Pues se toman en cuenta varios testigos, se analizan los hechos, las declaraciones de estos testigos y pues finalmente a finales de marzo de 1816 el tribunal decide citar a Abadi Queipo para realizar una audiencia. Sin embargo, pues él se niega y lo que hace al ver que se le está citando pide que el rey lo ayude en esta situación tan complicada. No obtiene respuesta. El tribunal lo vuelve a citar, se vuelve a negar y así en 4 ocasiones seguidas se le cita y no se presenta. Ante tal situación, el tribunal toma la decisión de recluirlo en un convento y en este convento se iba a realizar la primera audiencia. Mientras en el tiempo que él estuvo en el convento, se le entregó el expediente de su separación del obispado. Cuando estos acontecimientos de cuando lo cita el tribunal y lo encierran en el convento, ya se están realizando en España, ya no es aquí en Nueva España. Llega la noticia aquí a Nueva España de que pues Manuel Abadi Queipo está en
está encerrado en un convento y que la Inquisición le está siguiendo un proceso, por lo que varios miembros de aquí del Obispado de Michoacán, entre ellos Manuel de la Bárcena, quien en ese momento era gobernador de la Mitra, escriben 2 cartas al rey solicitando su ayuda para que dejen libre a Abadiqueipo. En estas cartas pues se informa que no es verdad de lo que se le acusa, que es un buen católico, que siempre cumplió con sus obligaciones y cosas así, ¿no? Bueno, después de esto se analizan los testimonios, pero no se da un dictamen, por lo que Abadiqueipo pues pide que lo liberen. Sin embargo, después de esto, de analizar, de que el tribunal analiza todo esto, se da el dictamen el 14 de abril de 1819, el cual se redujo a que Queipo no satisfacía las censuras y antes bien se hacía más digno de ellas por su explicación, en que producía otras muchas expresiones dignas de las notas que le aplicaban. Se le pasó todo al fiscal del tribunal y en 21 de mayo pidió que se hiciesen a Queipo los nuevos cargos que producía su pastoral y todo lo que resultase de los últimos testimonios y defensas. Este proceso, pues en su momento no se hizo público por el hecho de que, pues Abadiqueipo ocupaba el cargo de obispo de Michoacán y recordemos que es un momento de crisis política, entonces el que se dé a conocer que al obispo de Michoacán se le está siguiendo, que la Inquisición le está siguiendo un proceso porque se le considera que tiene que ver con el movimiento, se le acusa de ser un revolucionario o por la lectura de libros prohibidos, pues podría tener varias consecuencias no muy buenas para la corona española. Pues bueno, ahora en el caso de Manuel de la Bárcena, él, pues en el momento en el que se le inicia el proceso, él ocupa el cargo de tesorero de la Catedral de Valladolid y como lo mencioné hace un momento, cuando Abadiqueipo está en España, él ocupa el cargo de gobernador de la Mitra y en cuestión política ocupó el cargo de vocal de la primera regencia y consejero de Estado en mayo de 1822. Pues bueno, al igual que con Abadiqueipo, se da cuenta el tribunal que a Manuel de la Bárcena le agrada leer libros prohibidos. Como lo mencioné al inicio del proceso de Abadiqueipo, tanto a Manuel de la Bárcena como a Abadiqueipo los denuncia el licenciado Camacho y él cuando denuncia a Manuel de la Bárcena dice que el motivo de su denuncia es por descargo de su conciencia. Aquí también se citan a varios testigos. Uno de ellos también dice pues que a Manuel de la Bárcena le gusta leer libros prohibidos y que la Bárcena, como ya lo dije, se le acusa de leer libros prohibidos y también se le acusa de que en algún momento dijo que critica pues, ¿no? Al rey. Él mencionó que no solo no se debía obedecer a un rey tirano, sino que también se le debería de matar. Y esta proposición la hizo Manuel de la Bárcena en el año 1801 y el testigo mencionó que hasta la fecha la seguía repitiendo. Al igual que a Abadiqueipo se le acusa de no cumplir con sus obligaciones, ya que dice que tampoco celebraba misa. Y pues este juicio de Manuel de la Bárcena tampoco no tiene una sentencia, pero al analizar este proceso nos podemos dar cuenta que en este periodo se aprecia un gran temor de las autoridades por aquellas actitudes poco ortodoxas de parte de los habitantes de
de Nueva España, ¿no? Bueno, a ver si alcanzó. Antonio María Uraga y Gutiérrez, pues fue cura y juez de Marabatío. A él la Inquisición lo procesa por participar en la conspiración de Valladolid. Ya sé que se considera que él tenía conocimiento de esta conspiración y de los planes que las personas que se reunían aquí tenían, y que pues era algo muy grave. Sin embargo, pues él cuando es llamado a declarar, pues él dice que en algunas ocasiones asistió a las reuniones, sin embargo, que él consideró que pues no era algo muy grave lo que ahí se trataba, ya que no había los medios para poder llevar a cabo lo que estos personajes querían. Él también se le acusa de leer libros prohibidos y pues él es denunciado por Agustín de Iturbide de su participación dentro de esta conspiración de Valladolid. En el caso de él, pues la sentencia de su proceso es que, bueno, se le consideró incurso en las penas de excomunión mayor y suspensión y en las demás fulminadas contra semejantes delincuentes, por lo que se le declaró que sus bienes fuesen confiscados para la Real Cámara de Su Majestad. Y en el caso de Fray Servando Teresa de Mier, a diferencia de estos tres primeros, todos son denunciados. O sea, la Inquisición le sigue un proceso porque hay una denuncia que se hace, y en el caso de Mier no. En el caso de Mier se le procesa porque él fue detenido en una rendición militar y porque pues ya se conocía quién era Fray Servando Teresa de Mier, y pues se tenía algunos problemitas con él. Incluso ya cuando no se le da sentencia a él por el hecho de que se da la supresión definitiva del tribunal en Nueva España. Pero a pesar de eso, el tribunal lo calificó como el hombre más perjudicial y terrible en este reino. Es de carácter altivo, soberbio y presuntuoso. También fue considerado como poseedor de una instrucción muy vasta en la mala literatura, de un genio duro, vivo y audaz. Y pues sería todo. Muchas gracias, Claudia. Vamos a darle la palabra a nuestros siguientes ponentes. En este caso se trata de un trabajo conjunto que nos presentan Idalia García y Ramón Aureliano. Idalia García es doctora en documentación científica por la Universidad de Granada. Actualmente estudia el doctorado en Historia del Arte y Territorio en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autora de libros como Miradas aisladas, Visiones conjuntas, Defensa del Patrimonio Documental Mexicano y Legislación sobre Bienes Culturales Muebles, Protección del Libro Antiguo. Por su parte, Ramón Aureliano tiene estudios de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es técnico académico asociado C de la Biblioteca Ernesto de la Torre Vilar del Instituto Mora, donde labora desde hace 29 años y está a cargo del área de proyectos especiales de dicho acervo. Ha desempeñado trabajos relacionados a la ordenación y clasificación de bibliotecas y también se ha dedicado a la investigación documental e iconográfica en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, en la Subdirección de Investigación y Colecciones, y ha realizado labores de apoyo en selección gráfica para diferentes publicaciones. Ellos nos presentan la ponencia titulada El maestro mudo en el hogar novohispano, control de libros al fin del periodo inquisitorial. Tienes la palabra, Idalia. Gracias, que iba a ser lo de la presentación, pero muchísimas gracias a todos, especialmente a Ania. Bueno, antes que nada, mi colega y yo, Ramón Aureliano, agradecemos que se haya considerado nuestro trabajo para presentarse en este evento y especialmente a quienes han hecho posible que esto sea de lo presencial a lo virtual, en un tiempo en el que la Inquisición, que es una temática tan interesante, tiene siempre esta valoración tan negativa. Se agradece un espacio donde podamos reflexionar sin tantas pasiones encontradas. Bien, el epígrafe que abre esta presentación tiene por intención mostrar cómo las investigaciones sobre la historia de la cultura escrita en todo el mundo explican la función que los libros tuvieron y tienen como un efecto de civilidad inherente a su materialidad como objeto,
También que su textualidad es el factor que transmite ideas, información, conocimiento, pero también miedos, fobias y frustraciones. Estos dos valores que apreciamos en los libros heredados del periodo colonial aportan información para comprender mejor el significado y representación de los libros en aquella sociedad. De ahí que estudiar la circulación de libros en cualquier época permita reconocer características, diferencias y similitudes en las geografías culturales de un momento histórico. En este contexto, es nuestro interés por comprender la tarea inquisitorial en el control de libros. No debemos olvidar que desde la fundación de la capital virreinal fue constante el arribo de libros acompañando a religiosos y funcionarios de la corona. De esto da cuenta toda la documentación que mencionan los cajones que salían desde la península y de aquellos que llegaban a los territorios americanos. También, desde el siglo XVI, tenemos noticia del establecimiento de las redes comerciales europeas del libro. Ahora bien, la mayor parte de la información colonial conservada y relacionada con libros está estrechamente vinculada con el Santo Oficio de la Inquisición. El Tribunal Novohispano, establecido en 1571, era un brazo territorial del Consejo de la Suprema Inquisición, que a su vez formaba parte de un Estado polisinodial. En este, el rey es cabeza de un gobierno estructurado en consejos que eran territoriales o especializados, como el de la Inquisición. Por esa razón, el Tribunal Novohispano no fue independiente y de ahí la tardanza en ciertos procedimientos que algunos han justificado en la corrupción y dejadez. En realidad, se trataba de procedimientos que debían ser resueltos en Madrid, donde residía la Suprema. Tampoco es una novedad decir que la Inquisición consideraba el libro el vehículo perfecto de la herejía, pues ese pensamiento se encuentra en todos sus escritos, sean impresos o no. En una cultura propicia y en sintonía con la producción de libros, su control fue una tarea incesante. El peligro de los libros, combinado con el disciplinamiento ejercido por un tipo de confesionalización, justificó las estrategias implementadas para su control en las diferentes comunidades de interpretación que había en la Nueva España. En la cultura del libro, esa comunidad se integraba por los agentes sociales involucrados desde la producción de los libros hasta su consumo y transmisión entre generaciones, es decir, impresores, operarios de prensa, pendolistas, grabadores, libreros, mercaderes de libros, encuadernadores, bibliotecarios, lectores y también inquisidores. Esa cultura en Nueva España fue compleja, rica y diversa, contraria a la noción que solemos tener sobre esta, una noción que se fundamenta precisamente en la idea general de la Inquisición como un tribunal represor del pensamiento y la circulación de las ideas. A veces olvidamos el papel fundamental de los inquisidores justamente en esa cultura, pues ellos también eran productores y consumidores de libros. Entre los inquisidores también había humanistas, científicos o personas intelectualmente inquietas, al igual que otros cerrados al mundo y devotos de ciertas ideas. Por eso podemos ver cómo cambian las prohibiciones inquisitoriales a lo largo del tiempo. En nuestro país, esta idea también podría explicarse porque durante mucho tiempo el estudio de esa cultura no se hizo con más evidencias que las que ya se habían localizado. Afortunadamente esta tendencia ha cambiado y hoy contamos con nuevos testimonios que permiten documentar con mayor precisión la presencia de obras, autores y tendencias en prácticamente todas las ramas del conocimiento que fueron importantes durante el periodo colonial, incluidas estas ideas o corrientes de pensamiento consideradas peligrosas durante 3 siglos, tanto por autoridades religiosas como por las de la corona. Ahora bien, esos testimonios se dividen en dos grupos: libros conservados en diferentes repositorios y libros registrados en documentación de diferente naturaleza. Por ese comercio de libros con tantas ramificaciones que daba enormes posibilidades de acceso a cualquier tipo de literatura, incluso de aquella considerada prohibida por la Suprema, es que la Inquisición diseñó estrategias para controlar los libros que circulaban en los territorios de la corona. Entre estas estrategias podemos encontrar las aportaciones del Tribunal Territorial, como el Novohispano, pues finalmente informaban a la Suprema sus acciones en respuesta a instrucciones o cuestionamientos recibidos. Es importante recordar que la Inquisición solo podía actuar con los libros en circulación. Esto significa que los libros debían estar en el mercado o ya disponibles para su lectura, es decir, libros que corrían, como se decía en la época. Los inquisidores no participaban en la censura previa, aquella que autorizaba las impresiones. Podían hacerlo en ciertas ocasiones cuando eran requeridos como obras en las que se veían implicados como funcionarios o que éstas eran de una temática de su competencia. Ahora bien, las estrategias estaban enfocadas hacia 3 actores sociales: libreros y mercaderes, lectores de todos los estamentos y las colecciones de las órdenes religiosas activas en el territorio.
De cada una de estas estrategias conservamos testimonios para comprender cómo se instrumentaban y qué reacciones generaban entre esos mismos actores. En el análisis de la circulación de libros en nuestro país ha sido muy escaso, a pesar de la amplia documentación al respecto que todavía se conserva. La circulación es tan solo una parte de la compleja tarea que representa acercarse a la cultura escrita de una época. Hablar de libros implica considerar tanto impresos como manuscritos, porque ambos estuvieron presentes en todo el territorio novohispano. Ambos objetos llegaron por redes comerciales y otros tipos de abastecimiento, al igual que se produjeron en el territorio. Estos últimos alimentaban al mercado local y nunca tuvieron aspiraciones globales, aunque algunos productos sí generaron interés en otras latitudes y no deberíamos olvidar estudiar este fenómeno. Como se sabe, los primeros acercamientos a este tema son los de 1905 de Coribio Medina, 1914 Fernández del Castillo y 1939 de Edmundo Gorman. A partir de ahí, se escribieron muchos trabajos con diferentes interpretaciones. Lo cierto es, como habíamos dicho, que en su mayoría no habíamos recuperado fuentes nuevas para contrastar o confirmar interpretaciones previas. En efecto, otros testimonios permiten comprender mejor los documentos ya conocidos o interpretados y especialmente nos permiten delinear esas estrategias inquisitoriales con más piezas en una maquinaria de control. Una que no fue ineficaz, ni cateta, ni siquiera impuesta a la sociedad, pues en este rompecabezas los actores sociales también tuvieron una activa participación. En este trabajo queremos enfocarnos en el control de libros que se hacía directamente con los lectores de todos los estamentos, a quienes se controlaba mediante dos estrategias. En ambas, la prioridad fue localizar los libros prohibidos y los que requerían expurgación, pero la información obtenida permitía a los inquisidores tomar noticia de aquellos libros o autores sospechosos que también circulaban en el territorio. Estos últimos son aquellos que habían sido denunciados pero no procesados o que habían despertado la sospecha en alguno de los calificadores. Por eso es importante recordar que existe una diferencia entre un libro prohibido y otro que requería expurgación. El primero, el prohibido, debía retirarse sin dilación de su comunidad de interpretación y en todos los ejemplares conocidos. Este objeto normalmente se corresponde con una instrucción específica, ya sea manifiesta en índice o en edicto. El segundo, el expurgado, solo se retiraba temporalmente mientras la persona responsable o encargada hacía la expurgación ordenada. Expurgar no significaba revisar libremente un libro y bajo un criterio personal considerar ciertas ideas nocivas. Expurgar fue una tarea meticulosa, como se marca en el índice, que desde 1612 se imprime conjuntamente como de libros prohibidos y expurgados. Al finalizar esta tarea, el libro debía ser devuelto a su propietario sin dilación. Ciertamente hubo casos en que algunos libros se traspapelaron y los dueños reclamaban su devolución. La finalidad inquisitorial explica las estrategias para controlar a los lectores. De ahí que la documentación conservada permita conocer detalles del proceso. Decimos lectores pese a que no lo compartimos, pues ninguna de esas evidencias históricas a las que nos hemos referido puede probar una efectiva lectura. En este tenor, solo podemos probar la disponibilidad de ciertos libros en algunos momentos específicos del periodo colonial. Así tenemos dos estrategias. La primera, instrumentada desde el siglo XVI, y de la que tenemos evidencias hasta principios del siglo XVIII. Se trata de una instrucción inquisitorial dirigida a los dueños de los libros, quienes debían entregar a los inquisidores una memoria de los libros que cada uno tiene. En este proceso, el lector está vivo y es quien hace la lista que se le ordena. Por esa razón, las memorias suelen contener expresiones tales como los libros que tengo o los libros de mi uso, entre otras expresiones. Dicha instrucción nunca fue reglamentada, pero se comunicaba por edicto con todo el protocolo implicado. Les sorprendería saber cuán bien cumplimentaban los poseedores de libros estas instrucciones. Hoy conservamos evidencias de ello, fechadas entre 1585 y 1716. La segunda, que reglamentó una práctica cultural en 1632, obligaba a herederos, albaceas testamentarios y libreros encargados a la entrega de una memoria de los libros de un difunto para su revisión y autorización. A partir de 1632, dicha autorización se requería para realizar esa práctica cultural socialmente aceptada que vendía los libros de una persona fallecida en almonedas públicas, venta que se hacía independientemente de los asuntos implicados en la mayoría de las sucesiones patrimoniales. En esos casos, los libros podían ser donados a personas o instituciones mediante testamento o vinculados a un mayorazgo entre familias pudientes.
Gracias a la rica documentación del Santo Oficio Novohispano que conservamos, podemos acercarnos con bastante detalle a muchos aspectos del control inquisitorial de los libros en la Nueva España, pese a que, desde el siglo XIX, el archivo inquisitorial ha sido cuidadosa e intencionalmente saqueado. Testimonios de la época colonial dan cuenta de lo que debió contener ese archivo, de la forma en que estaba organizado y de la cantidad de documentación que resguardaba la Cámara del Secreto. Como resultado de este lamentable proceso, numerosas evidencias muestran solo una parte de la historia, la de una tiranía institucional, déspota y cruel. Los restos documentales que aquí analizamos, referidos a la segunda estrategia de control mencionada, no se acercan a esta versión. Solán Gelberro ya había mencionado que fueron muy escasos los procesos inquisitoriales relacionados con la posesión de libros. Otros procesos relacionados con herejías u otros delitos podían llamar la atención hacia ciertos libros y sus impactos. En estos casos, la atención inquisitorial no era hacia el libro, sino hacia las redes de contacto que habían hecho posible la circulación de ese objeto. Lo cierto es que la documentación inquisitorial también da prueba de que el acceso a la cultura escrita fue mucho más amplio de lo que se ha supuesto y que alcanzaba a diferentes grupos sociales y no únicamente al que tenía acceso a la educación formal. Ahora bien, los expedientes que nos interesan, correspondientes a la normativa de 1632, debieron contener cuando menos dos partes. Una es la petición de revisión realizada por herederos, albaceas o libreros. Dos, la memoria de los libros que se presentaba para su revisión y autorización. Dicha memoria podía ser en ocasiones la parte correspondiente a un inventario post-mortem y en consecuencia una copia de este. En la misma petición, los inquisidores anotaban su resolución en la parte superior izquierda, que bien podía ser completamente aprobada o aprobada con condiciones. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna noticia de rechazo absoluto por parte de los inquisidores. Ciertamente son pocos los expedientes completos. En su mayoría encontramos simplemente las peticiones o las memorias. Este procedimiento se realizó hasta el final del periodo virreinal y la mayoría de la evidencia encontrada es del siglo XVIII. En consecuencia, en esas memorias podemos encontrar una geografía cultural mucho más precisa de los libros que circulaban. La memoria de los libros es una relación de tales objetos que podía ser cualquier persona y no requería la validación de un escribano o notario. Pese a esto, para los inquisidores esta información es válida, precisa y legal, pues como la evidencia muestra, ellos trabajaron en primera instancia solo con esa relación y a partir de esta solicitaban los libros. Libros que debían ser llevados y efectivamente eran llevados al tribunal inquisitorial. La misma regla que mencionamos con anterioridad se cumplía. En la revisión inquisitorial, el prohibido se retenía y el expurgo se hacía. El conocimiento de tales estrategias inquisitoriales se basa en la información extraída en 60 memorias del siglo XVII y 123 del siglo XVIII, todas recuperadas en el Archivo General de la Nación de México. Evidentemente, sabemos que deben existir muchas más memorias de libros en otros repositorios. Seguimos buscando y esperamos identificar, caracterizar y primordialmente diferenciar entre las que corresponden a procedimientos de la administración colonial y las que son resultado de un proceso inquisitorial. Entre el conjunto de memorias, la última de 1802, existen básicamente dos tipos diferentes. Una en la que los registros tienen prácticamente todos los datos. Por ejemplo, un tomo Carocci de depósito en Venecia, año de 1593. Dicha forma de registro se corresponde con la manera de trabajar de los inquisidores manifiesta desde el siglo XVI, no solo en este territorio, por la cual recomendaban que las memorias se hicieran con esos datos. Esto nos ayuda a explicar que muchas memorias desde el siglo XVI y durante el XVII mantengan ese canon que todavía se hace presente en el siglo XVIII. Otra forma de registro se realizó con datos más escuetos, por ejemplo, Boturini, Historia de Indias. Estos registros también son parte de un canon bibliográfico compartido entre esa comunidad de interpretación que hemos mencionado, un canon que estamos actualmente estudiando para comprender el alcance de su uso y significado en la cultura del libro. Toda esa información la estamos integrando en una base de datos, Covino, que tienen en pantalla, privilegiando las memorias con datos completos. Nuestra hipótesis de trabajo ha sido que las ediciones registradas permiten identificar a aquellos autores y sus obras registrados con menor información. Esta premisa no ha sido equivocada y combinando metodologías probadas en estudios previos, hemos compilado a la fecha 5.343 ediciones identificadas que representan 6.710 registros.
Toda esa información bibliográfica disponible en la red es solo una parte de nuestra estimación. Los testimonios compilados hablan de alrededor de unas 30.000 ediciones registradas. Para quienes estudiamos aspectos de la cultura de los libros de una época, resulta fundamental diferenciar autores, obras, lugares de edición, pero por encima de todo, privilegiamos las ediciones en cualquier interpretación histórica de esa cultura. La explicación es simple. La edición es la que recibe cualquier lector y, por tanto, esa materialidad determina la interpretación de su contenido. Lo mismo ocurre con un manuscrito. Por eso, el proceso inquisitorial del que son resultado estas memorias ha proporcionado información precisa sobre esas ediciones en circulación que podemos identificar y relacionar con un ejemplar todavía conservado. En estos casos, el índice de recuperación es casi del 95%, lo que desmiente una interpretación previa que estableció que quienes hacían estos testimonios tenían poca cultura o que se dictaban solamente los títulos de los lomos. Hoy sabemos que no era así. En algunos casos, el detalle del registro es tal que se está reproduciendo prácticamente la portada de un impreso. Otro dato importante es que más de la mitad de las ediciones identificadas no se corresponden al siglo XVIII, sino a los 2 siglos anteriores. Tales resultados abren una perspectiva muy interesante respecto a la revolución científica y a la ilustración en la Nueva España. Por otro lado, en las memorias también encontramos las marcas de los inquisidores que se corresponden con libros prohibidos que requieren expurgación y aquellos que generaban sospecha. Información que estamos cotejando con los índices correspondientes para confirmar de forma más veraz cómo fue el seguimiento novohispano de estas prohibiciones. Pueden ver que todo esto no puede ser más que un adelanto de un proyecto en proceso que seguramente aportará nuevos datos cada año. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Idalia. Vamos a darle la palabra ahora a Alberto Ortiz. Él es docente e investigador del doctorado en estudios novohispanos y la licenciatura en letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación incluyen propuestas teóricas para analizar la figura del mal en las obras literarias. Como autor, ha publicado diversos libros alrededor de la tradición mágica en Europa y América, entre ellos Feijó y la tradición discursiva en contra de las supersticiones, y Ficciones del mal, teoría básica de la demonología literaria para el estudio del personaje maligno. Esta tarde nos presenta la ponencia titulada Reacciones ante la supresión del tribunal, el duelo de la Inquisición. Tienes la palabra, Alberto. Muy amables, y agradezco tremendamente al equipo organizador por sus buenos oficios. Hacia principios del siglo XIX, el Tribunal de la Fe ya no tiene el control total de la conciencia individual y colectiva. Ha perdido en último desempeño la fuerza coercitiva para censurar textos. Ya la libertad de prensa permite a los antagonistas publicar las críticas internas y externas que lo desprestigian. Precisamente una de sus principales actividades durante el siglo XVIII, la censura de las ideas del liberalismo y la literatura erótica libertina, de suyo una actividad menor en su ejercicio, constituirá el arma con la cual será vilipendiada a costa de décadas y décadas de coerción judicial mediante la delación y el miedo. Pero esta institución desmoronada, incluso antes de los decretos supresores, parece hacer falta ante la oleada de inseguridades y modificaciones. Al menos así lo concibe la otra parte de los letrados de cambio de siglo, preocupados entre la Ilustración y la Revolución. No resulta extraño que un hombre de letras acostumbrado a profesar una fe asentado en la determinante herencia, considere que la abolición del tribunal puede acarrear desgracias mayores. Tal es la intranquilidad escrita en 1813 y publicada un año después por el prior del convento de Carmelitas Descalzos en México, el fraile José de San Bartolomé, autor del texto novohispano El duelo de la Inquisición, una peculiar, además de amplia disertación que critica y lamenta el estado político, religioso y especialmente moral de la sociedad de su época, luego de acaecer lo que considera un error de los tiempos modernos, desde su percepción especialmente aciagos para la fe católica, la extinción del Tribunal Inquisitorial. El libro fue publicado en México en el año de 1814. Entre otras secciones protocolarias,
destacan la dedicatoria a la Reina de los Ángeles y Emperatriz del Universo, María Santísima Señora Nuestra, bajo su admirable advocación de Monte Carmelo. Los dos dictámenes, pues uno de ellos provino de la pluma del insigne bibliófilo novohispano José Mariano Beristain, y el otro del inquisidor honorario Pedro Fonte. Las licencias de impresión, una de ellas otorgada por el virrey Félix María Calleja, y el parecer del calificador del Santo Oficio, Fray Manuel Mercadillo. En cuanto al contenido, el tratado presenta una introducción, 3 discursos divididos en partes y una apología. Se cierra con una breve fe de erratas. Ciertamente las decisiones centralistas del gobierno español en tránsito hacia una monarquía constitucional para entonces, y luego de la carencia de practicidad de las reformas borbónicas, ya no tienen la fuerza suficiente para impactar en las formas de relación sociopolítica de las colonias americanas, específicamente en el territorio novohispano. Sin embargo, la élite criolla sigue pendiente de las decisiones de la metrópoli, al menos para tomarse la libertad de criticarlas o ignorarlas, según el popular precepto de acátese, pero no se cumpla. En este contexto, parecería que una lamentación, mejor caracterizada como reclamo, que contiene como apertura o cierre de cada punto discutido una serie de exclamaciones de marcado tono melodramático, dirigido a 2 destinatarios, los impulsores de la abolición del Tribunal de la Fe y la Grey Católica preocupada por el curso de dichos acontecimientos, no tendría más significado que la polémica de las ideas entre liberales y tradicionalistas, entre esta polémica que le otorga ese problema. Sin embargo, dado que la época enfrentó muchos aspectos y sectores de la sociedad que lo que esta visión maniqueísta de la historia abarca, el escrito del fraile carmelita significa tanto al mundo ilustrado que muestra los peligros de su práctica moderna, como a los avatares de la crisis autogenerada por el símbolo del catolicismo ortodoxo. El discurso del carmelita parte de la idea general de impugnar las opiniones que varios filósofos liberales, pensadores franceses, congresistas de Cádiz y eruditos en general han externado en ese momento para fundamentar la propuesta de abolición del Tribunal del Santo Oficio. Entre ellos, el autor destaca y reprueba las diatribas de Joaquín Lorenzo Villanueva y Antonio José Ruiz de Padrón, diputados en las Cortes de Cádiz, que manifestaron en sus participaciones representativas su opinión. Utilizando un estilo emotivo y lleno de cuestionamientos mordaces, diseminados entre intentos por argumentar sus correcciones a las ideas políticas y religiosas modernas, el libro efectivamente se duele de la situación que vive en España y América a principios del siglo XIX. Va de la molestia emotiva a la ironía retadora, pasando por variados argumentos y referencias que pretenden autoridad. Por un lado, manifiesta su inconformidad con la supresión de la institución, porque le parece que es el colmo de las malas decisiones del presente, mismas que según él auguran desastres mayores. Y por otro lado, intenta reconfortar a todos los lectores que supone preocupados por el rumbo de los acontecimientos, asegurándoles que la Inquisición retornará para seguir encabezando el cuidado de la moralidad y la defensa católica frente a la herejía. La división entre las jurisdicciones eclesiales y civiles, determinación que acompañó al dictamen de abolición, le parecen en realidad una preocupante disolución del orden establecido que pagarán caro las nuevas generaciones. Cito a Bartolomé. Infeliz España, hermanos míos, infeliz América, ¿y qué tiempo nos está esperando? Si desgraciada es nuestra suerte, es más la de los pobres jóvenes que se encuentran con tan triste situación. Ellos tienen que mamar el veneno que a nosotros nos invadió, después de haber sido alimentados con sólidas doctrinas. ¿Qué monstruosidades nos irá desenvolviendo el tiempo? Por un lado, gritará el juez eclesiástico, herejía. Por otro, el secular, en uso de su derecho o pasión, la estará dejando correr, como ya prácticamente está sucediendo. Semejante separación de autoridades es lo mismo que dar a uno la facultad de oír pecados y a otro la de absolverlos. La expresión del orador
se erige a manera de vocera general de las preocupaciones sociales novohispanas. Se trata de una consecuencia sistemática del temor, desconcierto e incertidumbre que la aparente aplicación de ideas liberales por, cito, enemigos del rey y de la religión, desató en la América colonial. El escritor se adjudica el papel de representante y líder de la opinión de las personas de calidad o buenos cristianos en una intención no explícita, solo revelada por las constantes alocuciones a un público que comparte y colabora hasta la empatía de la indignación. Si bien su lamento abarca lo que le parece una ignominiosa presencia del liberalismo francés, la irresponsabilidad o franca oposición a la Iglesia Católica de los españoles y a algunos representantes de las iniciativas reformadoras, llama la atención que el fraile no se ocupe de otra figura principal en lo que a su juicio parece ser el desmoronamiento interno que sufre la Iglesia, aunque está consciente de que al menos la Inquisición ha sido derribada precisamente por los propios eclesiásticos y que los ataques externos son cada vez más fuertes. Me refiero a que olvida mencionar el trabajo de Juan Antonio Llorente. Por supuesto que la gran cantidad de documentos que este proceso produjo, incluido el texto de José de San Bartolomé, puede leerse como un recurso desesperado por asir el estado de cosas que ya no correspondía a la delicada y profunda alteración que significó la práctica de las ideas ilustradas y liberales en el anhelo de emancipación de las colonias. Además de los propios problemas monárquicos y beligerantes por la invasión que la metrópoli enfrentaba. Inútil esfuerzo, se comprende, pues el germen del liberalismo había hecho mella en la conciencia americana, y si las Cortes de Cádiz no hubiesen desaparecido el aparato inquisitorial, eventualmente los movimientos insurgentes hubiesen atacado sus estructuras. Luego de las discusiones legislativas, la decisión fue tomada. El Tribunal del Santo Oficio se derribó legalmente y junto a él desaparecieron virtualmente otras formas de control social y económico, como el famoso y oneroso voto de Santiago, cuya propuesta de supresión encabezó precisamente Villanueva, de quien el autor del duelo se afrenta tanto. Antes y después operaron algunas infructuosas o débiles reinstalaciones y reaboliciones, prácticamente sin importancia. El destino del Santo Oficio y el inicio oficial de la leyenda negra tuvo su momento de eclosión histórico-social en 1813. El gobierno invasor, dirigido por José Bonaparte, realizó una de las aboliciones mediante decreto emitido el 4 de diciembre de 1808, sin mayores consecuencias. Luego los diputados hicieron lo propio en la fecha señalada del 13. Un año después ocurrió un intento de reinstalación y de nuevo se emitieron documentos rectificando la supresión. Por ejemplo, el del 9 de marzo de 1820, con el que se supone definitivamente zanjado el asunto. Esta es la circunstancia histórica por la cual el fraile carmelita reacciona de manera airada, emotiva e inmediata. Sabe que lo que acontece en la capital del imperio repercutirá inevitablemente en la Nueva España. Apenas escasos 2 años antes, había sido testigo del levantamiento de Hidalgo y la continuidad insurgente. Desde su perspectiva, adecuada, por cierto, en este aspecto, el mundo de las ideas modifica y afecta la realidad de la sociedad. No habla de culpables americanos, sino que refiere como responsables a aquellos que tuvieron en sus manos la decisión del rumbo religioso, político y social de todos los españoles, concepto en el que engloba a peninsulares y criollos. Uno de ellos es precisamente Antonio José Ruiz de Padrón. El oriundo de las Islas Canarias había publicado un breve dictamen al respecto, que no es otro documento sino el discurso que como diputado preparó para emitir su opinión en los debates de Cádiz, respecto a la supresión o no del Tribunal Inquisitorial. Casi inmediatamente el discurso se reimprimió en México y en la edición española o en la mexicana, José de San Bartolomé lo leyó. Padrón instala como telón de fondo a los evangelios, el derecho público y la filosofía, una estrategia común y lógica. La mayor parte de los letrados que hablaron del tema dentro o fuera del contexto reformista gaditano apelaron a su conocimiento filosófico, a la razón, al derecho y, por supuesto, a la inspiración y apego a la palabra evangélica. Enseguida, intenta demostrar 3 proposiciones. Cito. Primera,
El tribunal de la Inquisición es enteramente inútil en la Iglesia de Dios. Segunda, este tribunal es diametralmente opuesto a la sabia y religiosa constitución que vuestra majestad ha sancionado y que han jurado los pueblos. Tercera, el tribunal de la Inquisición es no solamente perjudicial a la prosperidad del Estado, sino contrario al espíritu del Evangelio que intenta defender. Hasta ahí Ruiz de Padrón. Es notorio que hubo un acuerdo tácito entre los diputados con tendencia liberal, pues además de sus lazos eclesiásticos, coincidieron en la idea de que la Inquisición había dañado a la sociedad católica y su presencia representaba una extensa y profunda mácula en el sistema. Por lo tanto, prevalecía la necesidad de depurar el funcionamiento religioso del todavía Imperio Español. Sostuvieron que instituciones con tal fama eran un lastre para toda nación moderna que pretendiera resolver con éxito los retos de los nuevos tiempos. No se trata entonces, aunque así se calificó muchas veces, de propuestas extremas en contra de la fe católica. Parece claro para el pensamiento tradicional que critica las modificaciones políticas, sociales e ilustradas en general del cambio de siglo, que la separación de poderes está provocando, además de confusión, alteraciones sustantivas y dañinas a la moral comunitaria, a la fe, al sistema religioso. La impiedad, la incredulidad y aún el ateísmo ocupan los espacios de la herejía, el cisma, la diferenciación selectiva en cuanto a la creencia en el estado de gracia. El pensamiento mágico social ya no es el foco de enemistad para el católico, sino las manifestaciones del cambio en el orden público y de poder. Además, la efectiva barrera contra toda disidencia que la Inquisición levantara ya no está sostenida ni por la tradicional defensoría del catolicismo que España portaba orgullosa, ni por el método de razonamiento. Los críticos de la Inquisición, afirma, le achacan delitos ajenos al culpar de dejar circular impunemente doctrinas laxas. Basa su opinión en la cara disuasiva del Tribunal de la Fe, considerando la persecución de la heterodoxia como un deber cristiano de salvación y ubica en el mismo plano la herejía tradicional, la brujería y la crítica al sistema religioso proveniente de voces proclamadoras de novedades. Esto sugiere anexión firme a los preceptos del pasado, aunado a la confusión de las mentes tradicionalistas de finales del siglo XVIII, producto de la presencia de nuevos problemas difíciles de conciliar y resolver y de viejos dilemas no totalmente resueltos todavía. A lo que hay que añadir la confusión propia de una época que intenta recrearse, eligiendo posibles modalidades de gobierno discordes con una hipotética manera de ser, talante nacional o identidad patria. En cuanto a los viejos problemas irresolutos, paralelos a la aparición de nuevos conceptos a debatir, la brujería y la percepción crítica de los filósofos modernos al respecto son un buen ejemplo. Cito a Bartolomé. Además que contrayéndonos a la materia de brujerías, se confunde la sustancia con los accidentes, la historia de los hechos con su malicia y protervia. Quiero decir que aunque en eso no haya tanto como se dice, es notoria su realidad en los comercios ilícitos, que los hombres malos trataban con el demonio, como consta aún en la Santa Escritura en Saúl. Y también que siendo la malicia lo principal del pecado, más bien se encuentra esa en la ficción que en la realidad. El autor del Duelo de la Inquisición fue lector del ilustrado católico Benito Jerónimo Feijoo, figura central del siglo XVIII español. Compartió sus opiniones respecto a negar la multitud de hechiceros y acontecimientos mágicos e incluso a él pretende remitir a Padrón, uno de los dos diputados de Cortes, a quien critica. Dice, le mandaremos al maestro Feijoo que en uno de sus discursos hace mención con alabanza de cierto juez antiguo que lloraba al tiempo de sentenciar a muerte a algún reo. A la par, su discurso se encuentra enfrentado con la realidad histórica y la opinión de quienes ven el tránsito modificador e irrevocable de las instituciones tradicionales. Por ejemplo, Bartolomé José Gallardo, quien en 1812, al polemizar con otro ensayista, narra una anécdota en la cual un anciano inquisidor principal cae al suelo por distraerse con la dama que lo acompaña, concluyendo, cito a Gallardo, mas si el zampuzón del inquisidor fue tan celebrado, lo que es el restablecimiento de la Inquisición no llegó a celebrarse,
todo lo contrario, desde aquel día aciago todo ha sido duelos y quebrantos para sus individuos dependientes y paniagudos. Hasta ahí Gallardo. Tal duelo, epíteto consecuente con el título del libro del Carmelita, al paso del tiempo habría de representar la otra voz acerca de la historia y utilidad de la Inquisición, y su emisión formará parte también de la leyenda negra. Como organismo del control de la fe, edificó durante su ejercicio la mitología alrededor de la brujería. La crítica moderna, anticlerical, reforzará dicha construcción ideológica porque acusará a los jueces y familiares inquisidores de aspectos similares: perversión, irracionalidad, fanatismo, superstición, maldad. Una preocupación más honda e inmediata subyace en la disertación del carmelita novohispano, y es que, desatada la diáspora liberal, los resultados de la revuelta y la modificación de costumbres aunados al resquebrajamiento de la organización clerical fortalecen la inmoralidad, el desacato, la impiedad y la rebeldía, aspectos inconcebibles en un pensamiento social acostumbrado a la dirección y al mandato. Lo que el fraile denuncia y lamenta es una realidad que ya le aqueja, una contraposición de valores, o mejor, su inversión descarada que las autoridades centrales y los mismos sacerdotes están autorizando. Paradójicamente, el debilitamiento de las percepciones mesiánicas de la Iglesia, combinado con cierta laxitud de los líderes inquisitoriales, tal vez atraídos por la búsqueda de una adecuada y práctica reconfiguración de los supuestos enemigos de la fe, cuya presencia e ideología mostraban un nuevo rostro, ahora más metódico y racionalista, alejado del cliché del hereje y la bruja, acarrearon que la otrora omnipresente institución, rectora de la vida moral pública y privada, pareciera incapaz de adaptarse a los retos de las decisiones nacionalistas y liberales que se avecinaban. En la misma aparente contradicción, cabe la percepción de que incluso el tribunal colaboró indirectamente en la redacción de su epitafio, ya que la ansiedad reformadora requería de un objetivo lo suficientemente temible, pero igual de desprestigiado socialmente, entre los estratos letrados, como para servir de foco en el caso de reclamaciones reales. Los casos de sujetos destacados en el conocimiento y probos en la moral, llevados a juicio, torturados y conducidos a la hoguera en los espectaculares autos de fe, la mayor parte de ellos tomados de los propios archivos inquisitoriales, como sigue aconteciendo hoy en día, fueron los emotivos argumentos que, distribuidos entre los discursos, panfletos y tratados políticos que se esgrimieron contra el pasado institucional, aduciendo que el Santo Oficio era incompatible con la doctrina cristiana y con los nuevos conceptos de hombre que abarcaban la democracia, la ciudadanía y la razón. La historia, celosamente recogida, mostró entonces una faceta de la actividad inquisitorial que antes no se podía percibir, como si un gran dique rompiera a golpe de expedientes amparados por la libertad de las ideas que antes se les negara. Los letrados de la Nueva España discutían ya sus casos de controversia ideológica mediante palabras y conceptos que no tenían bien a bien una definición de pertenencia semántica. No queda claro si remitían al mundo civil o al de la espiritualidad. De ahí que se confunda la sedición con la anarquía, la impiedad con el crimen de lesa majestad y la herejía con el liberalismo armado. La persecución inquisitorial contra Hidalgo, Morelos, Mina y Mier, entre otros, y la causa insurgente en general, por ejemplo, había conmovido a la opinión pública a tal grado que sacerdotes simpatizantes oficiaron liturgias y pronunciaron encendidos sermones de apoyo, mientras que sus detractores anatemizaron la revuelta, llamando a sus líderes bandidos, a quienes no dudaron en excomulgar. La disputa de las ideas acerca del cierre del tribunal, aunque simbólica, no fue más que otra de las polémicas que desató la época independentista, hasta que poco a poco, pero inevitablemente, fue más importante para los interlocutores definir una forma de gobierno y de administración nacional. Mientras duró, la querella se tornó un diálogo de sordos, revelado por el torneo discursivo de descalificaciones, mofas y sátiras que tuvieron como resultado lógico lo que la necesidad de la sociedad moderna requería, pues ya no era posible sostener un sistema para la salvación de las almas, sobre las ruinas de su conspicuo pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu trabajo.
por tu ponencia. Vamos a dar la palabra al último ponente de esta mesa. Se trata de José Luis Quesada Lara. Él estudia el doctorado en Historia en el Colegio de México. Es autor del libro Una Inquisición Constitucional, el Tribunal Protector de la Fe del Arzobispo de México, 1813-1814. Actualmente realiza una tesis sobre la Junta Diocesana de Censura del Arzobispado de México y la tolerancia religiosa en México durante la primera mitad del siglo XIX. La ponencia que nos presenta esta tarde se titula Las Cortes del Trienio Liberal ante la abolición de la Inquisición Española, 1820-1823. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Agradeciendo a la doctora Erlinda por haberme incluido en este coloquio, y yo les voy a platicar sobre las Cortes del Trienio Liberal y la actitud que tomaron ante la abolición de la Inquisición Española entre 1820 y 1823. De manera particular, les voy a hablar sobre las discusiones y algunas resoluciones que estas Cortes tomaron hacia la Inquisición una vez que Fernando VII la abolió en marzo de 1820. Algo interesante de estas discusiones, sesiones de Cortes, es que no están impresas en un tomo aparte, como sucedió con las de 1813, que se encuentran reunidas en un solo tomo. En este caso no es así. Esto es interesante porque están dispersas a lo largo de distintos tomos. La idea que les quiero presentar para discutir y saber un poco su opinión y retroalimentarnos mutuamente es la siguiente, y es que la actitud de las Cortes del Trienio Liberal fue absolutamente incompatible, perdón la reiteración, pero de esta manera lo veo y se los explicaré, absolutamente incompatible respecto a la Inquisición o la extinta Inquisición. Así que comencemos para platicar un poco sobre el tema y platicarles por qué pienso de esta manera. Bien, quiero comenzar con la destrucción, una representación de la destrucción de la Inquisición en Barcelona. Este grabado, realizado por Hipólito Lecomte en 1820 y resguardado en el Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona, me sirve para ejemplificar el rechazo y el hartazgo social de la sociedad hacia la Inquisición. Como podemos ver brevemente, hay una invasión al edificio, hay una quema de papeles y aquí podemos ver a los inquisidores saliendo de su edificio. Por cierto, este material lo trabajé en conjunto con el doctor Gabriel Torres en un texto que publicaremos en este año, pero lo interesante de esto es que escenas como esta pudieron haberse visto en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Sevilla y en Palma de Mallorca. Este rechazo y esta invasión hacia los tribunales, hacia las sedes. Por ejemplo, tenemos, por cierto, que a comienzos de marzo de 1820, cuando Fernando VII promulgó el decreto de liberación de los presos políticos, una cantidad de pueblo invadió las cárceles de Inquisición en lugar de acudir a las cárceles civiles, ¿no? Y algo parecido también ocurrió en Palma de Mallorca, donde el obispo Vallejo, un obispo liberal, se presentó ante los inquisidores acompañado de un capitán y un juez para informarles que la Inquisición había sido abolida. Y no conforme con esto, permitió la invasión del pueblo a las sedes del Santo Oficio. La cuestión aquí es tratar de saber qué es lo que sucedió para que hacia 1820 se tuviera este rechazo, este hartazgo, este desprestigio hacia el Santo Oficio. Bien, antes de continuar, quiero señalarles que imaginen que el escudo clásico de la Inquisición, imaginen que está, que ustedes lo pueden imaginar o sea, como roto, ¿no? Y esto lo comento porque en Guatemala circularon pequeñas imágenes como pequeños sellitos, tengo entendido,
que representaban el escudo roto, abolido de la Inquisición. No tengo idea de cómo pudo haberse visto, pero esto nos habla del rechazo y del desprestigio con la circulación de estos objetos críticos hacia el Santo Oficio. Bien, habiendo dicho esto, porque por supuesto este objeto no lo encontré y no sé si pueda localizarse, sé de su existencia porque estaba en la comisaría de Guatemala, pero bueno, estos años fueron de enorme crisis para el Tribunal del Santo Oficio. Si pudiéramos verlo en retrospectiva, de 1808 a 1820, podríamos decir que fue una suerte de crónica de muerte anunciada, no por una suerte de decadencia como por años lo sostuvo la historiografía inquisitorial, sino más bien como recientemente se ha apuntado por esta crisis institucional que se fue agudizando año con año y de manera particular en estos tres que señalo. 1808, como lo comentó el ponente anterior, la abolición decretada por Napoleón Bonaparte con los decretos de Chamartín en 1808. Tiempo más tarde, en 13, las Cortes de Cádiz con el decreto de abolición de la Inquisición y establecimiento de los tribunales protectores de la fe. Y en 20, pues es el punto que estamos revisando en este instante. Puesto que el tiempo apremia y realmente no puedo hablar pormenorizadamente de cada uno de estos sucesos, quiero comenzar desde 13 para a partir de ahí comparar precisamente las legislaturas de 13 de Cádiz con las de 20, las del trienio liberal. Bien, una vez que las Cortes se reunieron en Cádiz y comenzaron a sesionar para formular una nueva constitución que salvara de la crisis política provocada por la invasión española y, en fin, los procesos de aplicación, prontamente los inquisidores se dieron cuenta que la Inquisición no tendría cabida dentro de este sistema político. Algunos consejeros de la Inquisición que andaban por ahí en Cádiz, pues no pudieron hacer nada, no obstante sus intentos con la regencia. Ettenhart y Amarillas, los ministros del Consejo de la Suprema. ¿Y por qué? Pues porque pronto, una vez que iniciaron las Cortes, se declaró la libertad de imprenta, lo que de facto anulaba la actividad censora de la Inquisición, que, o sea, propiamente no estaba por la abolición. Luego, la Constitución de 1812, que termina no señalando nada en torno al tribunal, no obstante su decreto 12 que declara la confesionalidad de España. Y finalmente, durante todo ese periodo, 10, 11, 12, no obstante las constantes alusiones que de repente salían de la Inquisición en Cortes, no se declaró nada, sino hasta el 22 de febrero de 1813 con el decreto que ya les comenté. Sin embargo, este decreto tiene una situación paradójica muy interesante, y es que si bien suprimía la Inquisición, daba la potestad a los obispos para seguir adelante con la actividad inquisitorial. Entonces, bueno, esto abre, como les señalé, una paradoja interesante, porque si bien, en efecto, como la historiografía lo ha señalado, se abolió la Inquisición, su infraestructura se desmanteló material y humanamente, por otra parte es verdad que no desapareció su actividad, que recayó en los obispos. Por otra parte, algo bien interesante de este periodo es que de esta primera etapa constitucional, las Cortes de 1813 decidieron que los inquisidores eran ciudadanos españoles y que como tal podían recibir sus salarios, sus pensiones, hasta que se reincorporaran laboralmente en algún puesto eclesiástico, ¿no? Y otra cosa, como tal, esta disposición no legisló nada o no determinó nada, más bien en torno a los archivos. Estos, digamos, quedaron ahí, lo que permitió que algunos obispos, como el ex inquisidor y obispo de México, Antonio de Vergosa, los protegiera, ¿no? Esto, al parecer, también sucedió en algunos puntos. Bueno, estos elementos de supervivencia inquisitorial han hecho que algún historiador, Gerard Dufour, señalara que la supresión de 1813 no fue tal, sino más bien fue una reforma al proceder. En fin, quiero que tengamos en mente estas ideas sobre si fue una supresión o no, para que las discutamos más tarde en contraste con 20, porque ciertamente esta paradoja no se pudo resolver porque, como sabemos, en
XIV regresó Fernando VII de su cautiverio en Francia. Una vez estando en España, declaró nulas las actividades de las Cortes y restableció al Santo Oficio en julio de 1814. Desde entonces, de 14 a 20, la actividad del tribunal fue muy difícil, en cuesta arriba prácticamente. Sus sedes estaban destruidas o desamortizadas, no tenía bienes, pasó por una suerte de penuria económica y sobre todo, esto es lo más interesante o lo más importante, su actividad sostenida entre 14 y 20 sufrió una suerte de mutación, la cual, digamos, como señala Emilio Laparra, en lugar de cuestiones como herejía y quizás hasta la disciplina de la Iglesia, a partir de ese momento, 14 a 20, y por disposición de Fernando VII, los inquisidores comenzaron a prestar atención más a los asuntos políticos, a la vigilancia política, contra conspiraciones, contra masones, contra viejos liberales, precisamente esto, y se terminó convirtiendo en un instrumento político, pues, antiliberal, por llamarlo de alguna manera. Y es así como llegamos a 1820, cuando Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución tras el golpe de Riego, primero de manera provisional el 7 de marzo y luego de manera oficial ante las Cortes, como lo estamos viendo en esta imagen, en julio de 1820. Este proceso de la reinstauración constitucional, como sabemos, los inquisidores lo supieron muy bien, trajo de inmediato la abolición, en este caso ya la tercera abolición del Santo Oficio, y teniendo en cuenta este contexto, ¿no?, sobre todo el de los 6 últimos años, podemos comprender por qué ahora sí este hartazgo, este rechazo, este odio hacia la actividad inquisitorial, hacia la institución y la presencia del Santo Oficio. Como ya lo vimos, el rechazo de la sociedad era total, pero lo interesante de esto es que el nuncio, Giuliano Giustiniani se apellidaba, llegó a comentar que, bueno, pues ante la abolición del Santo Oficio no había nada que hacer, eso fue lo que informó a Roma, y que pues terminaba siendo quizá una buena decisión, o sobre todo no poner resistencia a la abolición del tribunal, porque este había terminado convirtiéndose en, y cito, una inquisición política de Estado. Ante el visto bueno de Roma, las autoridades pontificias, de la abolición de la Inquisición, los obispos de España pues también cedieron y hubo una suerte de consenso, y se terminó imponiendo esta solución episcopalista, según la cual los obispos se debían ocupar de los asuntos inquisitoriales. Sin embargo, aquí lo importante es quién iba a llenar el vacío de la Inquisición. Los obispos, con ese viejo modelo liberal de las Cortes de Cádiz, de los tribunales protectores de la fe, o qué modelo se iba a emplear para continuar adelante con las actividades inquisitoriales en un contexto político que era la monarquía constitucional, sí, nuevamente, pero esta vez acompañada o con presencia del rey. Entonces, es por eso que estos dos eclesiásticos, Giacomo Giustiniani y Luis María Borbón, el cardenal de Toledo, idearon esta solución de las juntas eclesiásticas de censura, tribunales que operaron de 20 a 23, y la idea que ellos tenían era que estas, a través de los obispos, debían impedir las reformas eclesiásticas de los liberales y con ello, pues, sus obras, sus ideales, sus impresos, sus periódicos, tratar de contener la reforma eclesiástica que se iba a venir encima con las Cortes. Como podemos apreciar, fue una solución interesante porque tuvo un diseño plenamente monárquico, donde ya ninguna autoridad liberal intervino, sino el rey, el papa, en fin, el nuncio. De inmediato hubo reacciones de las Cortes, en primer lugar porque, pues eso, se rechazó el modelo liberal y sobre todo porque persistió en estos tribunales el espíritu inquisitorial contra el liberalismo. Teniendo en cuenta este contexto, ¿cuál pudo haber sido las reacciones de las Cortes
ante estos hechos, la abolición de la Inquisición, las juntas de censura. Como bien sabemos, las Cortes del Trienio Liberal se caracterizaron por su intento de socavar el antiguo régimen en lo económico, en lo político y en lo social, con la promulgación de decretos anticlericales o decretos que trataron más radicales. Su postura en cuanto a lo clerical trató de desamortizar a la Iglesia, es decir, implementar su reforma mediante la desamortización de sus bienes, la organización de sus estructuras internas y la legitimación de la intervención de las autoridades civiles dentro del gobierno interno de la Iglesia. Entre 1820 y 22 publicaron una serie de medidas como la supresión de los jesuitas por segunda ocasión, la venta y subasta de los conventos, en fin, la reducción del fuero eclesiástico, muchas medidas que nos hablan de esta intención marcada de reformar la Iglesia, reformar la sociedad, reformar inclusive el concepto que se tenía de religión, y todo esto, por supuesto, sí, claro, se marcó en decretos, como ya lo señalé, pero sobre todo también en muchas discusiones muy interesantes en torno a la extinta Inquisición y el papel que en adelante tendrían los obispos en estos temas. ¿Cuáles fueron las discusiones en torno a la Inquisición en Cortes? Bueno, pues estos dos diputados, entre muchos otros, José María Calatrava, el conde de Toreno, en fin, de Flores Estrada, liberales de estos que la historiografía ha llamado exaltados, este liberalismo exaltado, tenían la intención de, sí, claro, de manifestar una postura, como señalé al principio, y esta es la tesis, una postura absoluta o radicalmente contraria, incompatible, esto sí, a diferencia de 13 aquí sí, incompatible con la Inquisición o sobre todo con todo lo que estuviera relacionado con la Inquisición, con el Santo Oficio, con su oficio, lo vamos a ver. Ay, perdón, ya me adelanté. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Hubo muchas discusiones, aquí solo presentaré algunas y una selección que hice de esto. En primer lugar, discutieron la posibilidad de suspender los pagos a los exministros del Santo Oficio. La lógica era muy clara para ellos, es decir, cómo las Cortes, la nación, va a seguir pagando a los enemigos de la Constitución, a los que nos persiguieron durante los últimos 6 años. Entonces, no, ya no queremos esto, los inquisidores nada de sueldos, jamás, esto no se les va a pagar. Sin embargo, esto les comento, terminó a nivel de discusión porque yo no encontré un decreto relativo a este punto. Otro punto muy interesante fue la reasignación inmediata de los bienes de la Inquisición. Pronto las Cortes trataron de vender, rematar los edificios, todo venderlo o reocuparlo. Esto sucedió, por ejemplo, en 1822, cuando la sede del Tribunal de Canarias se convirtió en un seminario conciliar del obispado, o, por ejemplo, también en Aragón, que su sede terminó convirtiéndose en una escuela de la Sociedad Económica de los Amigos del País. Y esto sucedió y existen listas al respecto que podrían documentar. Y sin embargo, digamos, si no es suficiente esto, yo creo desde mi perspectiva, con lo que quiero ir cerrando esta ponencia, hubo dos puntos medulares que golpearon lo existente de la Inquisición en 1820 o 1823, o lo que quedaba de la Inquisición. Me refiero a esta medida que fue el Reglamento de Libertad de Imprenta de noviembre de 1820. ¿Qué sucede aquí? Bueno, una vez que las Cortes se enteran de la existencia de las juntas eclesiásticas de censura, esto sucedió en octubre de 1820, cuando se enteran, inmediatamente se escandalizan, o sea, no sabían que estos tribunales estaban, en fin. Tiempo después, en la sesión del 14 de marzo de 1821, después de discutir y de tratar de entender cuál era el origen de estas juntas, sus facultades, deciden extinguirlas, acabar con ellas, y señalan, y esto es súper importante, que en adelante toda la censura religiosa
estaría supeditada a esta disposición civil. Con lo cual, aquí está el primer golpe. Esta medida lo que implicaba era el desconocimiento de la potestad judicial de los obispos para censurar impresos y seguir delitos de fe. Como ustedes pueden leer en esta cita, el obispo, uno de los más interesantes, el de Ceuta, Rafael de Vélez, quejándose al respecto. Primero nos mandan a poner esto y ya que los ponemos, nos mandan a quitar. En fin, o sea, esto provocó un enardecimiento no solo de los obispos, sino del nuncio. Este fue el primer golpe. Hubo una discusión más interesante todavía meses después, en mayo, que ahí sí tocó el corazón de la Inquisición, lo que Llorente llamaría el alma del tribunal, porque se metió directamente a discutir las Cortes del Trienio sobre la posibilidad de conservar o destruir los archivos del Santo Oficio. Ay, ya voy muy rápido, pero es que tengo miedo de no tener el tiempo. Bien, ¿qué tiene que ver aquí el Tribunal del Santo Oficio de México, sede de este tribunal? Sí, pues finalmente estamos hablando de España. Bien, pues es este tribunal, el de México, el que provocó esa discusión en Cortes. Como yo lo he trabajado junto con el doctor Torres Puga en un artículo que hicimos en conjunto, él y yo, descubrimos cómo la Inquisición de México, en su proceso de abolición, cómo el proceso de abolición de la Inquisición de México se llevó de manera benéfica para los inquisidores, en buena medida en coordinación con las autoridades virreinales, el obispo, el virrey jefe político. Y esto es notable porque lograron estos inquisidores de México la conservación de su archivo íntegra, y no solo eso, sino la retención de varios expedientes muy importantes de la última etapa de la Inquisición. Esto fue tan sonado, tan público, este acuerdo, estas negociaciones que pudo haber habido entre inquisidores, que evidentemente de manera natural llegaron a las Cortes de Madrid. Precisamente el 14 de mayo de 1821, el diputado por Guatemala, José Mariano Méndez, leyó ante Cortes esto y pidió que se decretara sin pérdida de tiempo que se quemen las causas de Inquisición de cualquiera clase que sean. Bueno, en fin, esta era la idea, destruir desde la perspectiva de este diputado todas las causas de Inquisición, todo el archivo de Inquisición, pero no solo el de México, sino el de todos los tribunales de la monarquía española. Bien, quiero ir cerrando con unos puntos principales sobre esta sesión. Afortunadamente para los historiadores esto no sucedió y varios archivos de la Inquisición continúan con nosotros, del cual, por cierto, el de México es el más completo. La segunda, es muy interesante la dimensión atlántica de la discusión, en la que en una sala discutieron personajes como el Conde de Toreno y Lucas Alamán, ¿no? Y además en un momento ya a meses de la separación política de México y España. La otra idea, y esto es súper interesante también, es que no obstante el anticlericalismo de las Cortes del Trienio, estas supieron leer muy bien con personajes de la talla de Villanueva, y este que estuvo en Cortes, en fin, en las primeras, supieron leer que esto no era conveniente, porque si ellos destruían, de algún modo, como lo señaló Villanueva, o sea, estarían favoreciendo a la Inquisición, porque al hacerlo estarían conservando el secreto del Santo Oficio. Entonces, no, dijo Villanueva. O sea, inclusive yo sé ahora mismo que varios aquí en España, comisarios, están quemando causas, están quemando archivos. O sea, por el contrario, más bien lo que se tiene que hacer es conservar estos expedientes, porque esto, y aquí cito un poquito, dijo Villanueva, porque estos mismos procesos son un proceso contra la misma Inquisición. Esto fue extraordinario. ¿Cuál fue la resolución? Bueno, pues lo que se decidió fue que se iban a revisar las últimas causas de la Inquisición para ver qué tan mal se hicieron, en fin. Con lo cual, ¿qué significa esto? Pues que no hay secreto, O sea, esto que tanto permitió a la Inquisición operar, que le dio eficacia, pues ya no está, o por lo menos esa era la pretensión de las Cortes.
Entonces, quiero concluir la ponencia señalando esto, que a diferencia de lo que sucedió en 1813, en las Cortes del Trienio Liberal, entre 20 y 23, las Cortes trataron de liquidar de manera, digamos, contundente a todo lo que estuviera relacionado con el Santo Oficio. Como ya lo vimos, los salarios de los exministros, adiós. Los edificios y bienes, bye, rápido, deshagámonos de ellos. El oficio inquisitorial, en este caso encargado a los obispos, tampoco ya no se rechaza con el reglamento de libertad de imprenta. Y el archivo, si bien no se destruyó de manera afortunada, pero tenían la intención de ellos revisarlo, de ellos trabajarlo, de no hacerlo público, pero sí desactivar lo que fue la esencia de la Inquisición, el secreto y el oficio. Entonces, con esto quiero ir cerrando porque justo como sabemos, para mal de las Cortes, Fernando VII regresó con el apoyo francés nuevamente y reinstauró esto que se llama la década ominosa. Y con esto cierro la ponencia, les agradezco mucho la atención y me gustaría escuchar, no sé, algunas críticas, observaciones con el fin de puntualizar algunas cosas. En fin, les agradezco mucho y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, José Quesada. Y bueno, finalmente vamos a darle la palabra al doctor Gabriel Torres Puga, que tiene algunos comentarios para los trabajos que integraron esta mesa. Muchas gracias, Ania. En realidad, solo agradecerles a ustedes que me hayan permitido acompañarlos y escuchar sus ponencias. Realmente me parece, bueno, además de que me da mucho gusto ver a Idalia, y a José Luis, a Claudia, a Alberto, a Ania, creo que están explorando caminos muy necesarios y llamando la atención sobre una etapa que requiere mucha investigación y que empezamos a descubrir, me parece, en una dimensión más completa, gracias a la documentación que hasta hace muy poco tiempo no estaba bien clasificada, ¿no? Que Claudia pueda consultar hoy la causa de Abadi Keipo, por ejemplo, pues es algo que no se podía hacer hace unos años, o que José Luis pueda explorar el archivo o Idalia pueda revisar con tanto cuidado las memorias de libros, tiene que ver también con las clasificaciones, no solo del ramo Inquisición, sino también del ramo indiferente virreinal, y con la aparición, digamos, de una documentación que estaba en cajas y que ahora también empieza a formar parte de los últimos volúmenes del ramo Inquisición, con lo cual crece también el número de expedientes que no conocíamos. Tengo la sospecha de que una buena parte de la documentación que estaba en cajas y que ahora forma parte ya o que ahora está mejor clasificada en el AGN, es documentación de esos años finales, ¿no? Entonces, me parece que todavía hay mucho que estudiar y darnos cuenta quizá de que efectivamente, pues más que etapa decadente, es etapa muy crítica, pero llena de contradicciones y pues me sorprende, por ejemplo, ver cómo Idalia a finales del 18, principios del 19, puede ver estas crisis, estas contradicciones en las prácticas de censura, donde pareciera que el tener libros prohibidos no es algo tan grave o tan complicado, ¿no? Y sin embargo, la censura de libros sigue siendo un elemento que preocupa profundamente a los inquisidores todavía en la etapa de los años de crisis entre 1808 y 1820. Si la crisis ya se veía antes de 8, bueno, se va a ver con mayor fuerza en los años revolucionarios y sin embargo ahí sigue la Inquisición, ¿no? Ahí se mantiene y hace su esfuerzo para mantenerse hasta el último momento. Entonces me gustó mucho escuchar la ponencia también de Alberto Ortiz, donde veo justamente cómo él muestra con cierta ironía o humor, pues esos esfuerzos de Fray José de San Bartolomé, ¿no? Por aferrarse a un ideal que se está desmoronando por todos lados. Pero sí es muy, muy sorprendente de esa época tan contradictoria ver cómo se aferraban a esas ideas y a veces, y eso creo que es lo más sorprendente, a veces ese aferrarse
pues no era tan idealizado o tan absurdo. Y creo que eso es lo que nos ha mostrado también José Luis. Entonces era un poco mi pregunta, provocación para la mesa, pero creo que justamente eso que, por ejemplo, nadie hubiera pensado, se burlaban mucho de Fray José de San Bartolomé, ¿no? Cuando publicó la Inquisición, el duelo de la Inquisición, pero la Inquisición se restableció, ¿no? Y se restableció y por un momento pareció que los inquisidores habían ganado. Y luego en 20, apenas se supo que se habían jurado las cortes, también el duelo de la Inquisición volvió a ser publicado, ¿no? Y salió ahí la reimpresión y empezó el debate sobre el duelo de la Inquisición, justamente, ¿no? Las burlas, las sátiras contra el duelo de la Inquisición y las defensas que hacía el duelo de la Inquisición vindicado y todas esas polémicas tan intensas. Bueno, ¿por qué se daban? Porque eso que parecía absurdo, por más que lo dijeran los libelos, lo absurdo que era pensar que la Inquisición se podía restablecer, creo que con lo que hemos visto, lo que está investigando José Luis, pues no era algo tan remoto, ¿no? No, nos parecería anacrónico, pero aún así, todavía había quien en 20 pensaba que la salvación de los archivos podía ayudar a restablecer algo parecido. De ahí que se les quisiera destruir y acabar con toda la memoria inquisitorial, porque el riesgo ahí estaba, y tan estaba que en España se restableció, se intentó restablecer en el 23. Entonces, sí es muy curioso cómo finalmente eso creo que sí se demuestra. La Inquisición que se restableció en 23, eso sí ya no funcionó. Eso ya no era lo que era más ideal que institución. Pero en parte no se pudo restablecer la Inquisición española en ese momento porque ya se la había minado, no sus principios, sino toda la institución, sus archivos, sus edificios, todo, ¿no? Entonces creo que muy relevante lo que están mostrando y yo los quería felicitar y después me gustaría también poder conversar pues más adelante sobre sus investigaciones particulares. Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? A mí me gustaría preguntarle un poco, bueno, primero agradecer al doctor Puga, gracias por sus comentarios, creo que fue una mesa muy interesante y justo respecto a lo que se dijo, me quedé pensando en la idea de censura y control, qué tanto las estamos entendiendo, por ejemplo, en lo que estaba mostrando José en el decreto, están hablando de la censura previa, una censura que no tenía potestad y nunca tuvo la Inquisición. Si el acto de la censura previa era un acto de la corona. Revisar libros siempre fue un acto de la corona. Incluso las veces que la Inquisición tenía esa potestad, había conflicto y siempre hubo conflictos. Entonces, esta idea de que los inquisidores participaban cuando la gente horneaba las ideas y que cuando horneaban las ideas, ahí tenían potestad para decir algo sobre sobre un libro que se imprimía, pues no lo tenían. Es decir, la corona siempre les recordaba que ellos tenían potestad cuando ya salía. O sea, lo que ellos hacían era controlar, mirar los libros en el camino. Por eso los podemos ver todos estos libros circulando. Incluso, por ejemplo, el mejor ejemplo que me viene a la cabeza es ahora, cada vez que se dice sobre las novelas de caballerías, en este primer periodo de la conquista y el primer periodo de la América española. En todos los textos que he estado revisando durante ese periodo, no hay un trabajo de la Inquisición puntual y, digamos, esquizofrénico sobre controlar estas lecturas. Esas lecturas están ahí, los lectores avisan, las tienen mujeres, las tienen sastres, las tienen plateros. Y en lo que es la documentación interior, la corona no está preocupada por esos libros. La corona está preocupada, la Inquisición no está preocupada por esos libros, está preocupada por otros. Le preocupan más los libros de Granada, los libros de alumbrados, las cartas de Santa Teresa, o sea, le preocupa más lo que pone en riesgo la idea de religión o de ortodoxia religiosa que debería imponerse. Y eso se va a ver siempre en todos los momentos. Con la revolución científica, piensan que hay una revisión sobre los libros de ciencia, no es su preocupación. En ese momento tampoco es su preocupación. Entonces, van a estar circulando los libros de ciencia en la revolución científica, nuestros médicos y boticarios y abogados tienen toda esa literatura disponible. Les preocupa de repente cuando un libro genera algo y va
¿no? Y esa preocupación es la que genera, y van no sobre el libro, sino sobre la red. Encontrar la red donde circula ese libro para saber si a todos esos lectores esa idea peligrosa les infectó, porque el libro solo es el vehículo, pero no es el contagio. El contagio está en otro lado. Entonces, siempre que hablamos de control y censura, no sé si tendríamos que empezar a especificar más esos conceptos. Y me está saliendo esta reflexión justo ahora oyendo este trabajo de José, también explicado en este tenor. O sea, sí hay una parte del trabajo inquisitorial que sí se pierde, que son en prácticas culturales, pero hay otro que se mantiene porque socialmente se requiere. Hay una sociedad que también demanda un tipo de censura sobre prácticas culturales, que va a explicar y justificar estas defensas finales de la Inquisición, y que a veces nos olvidamos de esa parte social. Y esa parte social queda manifiesta en correspondencias, en cartas, en manuscritos, en textos, en manifiestos, que a lo mejor estamos olvidando. Gracias. Muchas gracias, Idalia. Sí, José. Gracias. Yo al respecto bueno, quiero agradecer los comentarios del doctor Gabriel Torres y por supuesto su presencia y agradecer por supuesto la participación de todos. Fue realmente una mesa bastante enriquecedora. Yo solo por sumar a lo que comentaba Idalia, no, por supuesto, tienes la razón en todo. Sin embargo, digamos, por apuntar al periodo que yo he estudiado, que es 13 a 20, el problema, y sobre todo en 20, 23 y en adelante en la España de las Cortes del Trienio, es que ahí ya todo se inundó. O sea, ya la sociedad, o sea, ya hay, como dices tú, o sea, ya se infectaron clérigos, sociedad. Hay, por ejemplo, la famosa canción de la trágala, ¿no? Que me imagino los inquisidores la han de haber repudiado, ¿no? O sea, aquí ya no hay manera, y es en ese sentido sorprendente cómo, a pesar de esto, los obispos tienen este empeño que entre 20 y 23 sí es claro, hacia el 23 en adelante, como lo señaló Gabriel, o sea, realmente ya para el caso de España se vuelve algo más difícil, ¿no? O sea, como que sí parece que se dan cuenta de las limitaciones que tienen. Inclusive en ese periodo los obispos dicen, ¿saben qué? Ya en adelante quien se va a ocupar de estos asuntos son los padres de familia dentro de la propia casa. Ustedes van a vigilar lo que leen sus hijos y van a cuidar por la ortodoxa católica. Este es un cambio súper interesante. Y cosa contraria sucede en México, donde sí hay un empeño por continuar adelante con esta censura, muy fracasada y todo de antemano, pero que llega hasta 1850, estos intentos de la Iglesia dando sus golpeteos políticos porque perviva, por supuesto, no la Inquisición, pero sí el oficio inquisitorial de la censura, con muchas limitaciones, por supuesto. Y habiendo comentado esto, yo solo tengo que, si es que todavía hay tiempo, hacer dos preguntas para Alberto Ortiz y para Claudia. Claro, Bueno, adelante. la primera para Claudia, porque, bueno, es que yo tuve la duda, a mí me causó mucha curiosidad. O sea, ¿tú sí revisaste el expediente de Abad y Queipo? Bueno, es que, o sea, nada más es eso, o sea, porque yo nunca lo he visto y yo pensaba que era como inconseguible. Eso me generó mucha curiosidad. Y para Alberto, digamos, a mí me pareció muy interesante el diálogo que tú conectas de este Carmelita con la serie de discusiones que hay. Yo te quiero preguntar, ¿cuál fue la postura de él en torno, digamos, a este liberalismo? Que si bien sí, claro, lo mencionas, pero no sé si más allá del libro que tú documentas, hay otro tipo de testimonio, o sea, no sé, documentos, o sea, manuscritos, quiero decir. Si hay este tipo de información, digamos, de su puño y letra, pero manuscrito que no sea el libro. Y básicamente esas son las dos preguntas. Muchas gracias. Claudia. Ok, pues en sí el juicio no. De hecho, tuve problemas con eso porque fue un proceso que trabajé en mi tesis de licenciatura. Entonces, al checar
pues toda la lista de expedientes de la AGN, me aparecía ahí el proceso de Abad y Queipo. Al ir a la AGN, pues resulta que estaba en restauración, fue un problema. Al final me lo pudieron imprimir y al tenerlo me di cuenta que no era el proceso, que hacía referencia al proceso, pero no era el proceso. Entonces, pues seguí buscando y encontré en el Archivo General de Indias, también me aparecía como que estaba el proceso de Abad y Queipo. Lo estuve checando y efectivamente no es el proceso en sí, pero ahí habla mucho, o sea, es como, yo lo veo así como tipo resumen del proceso, porque sí habla así, da muchos de los testimonios, dice a quién se le examinó, qué fue lo que dijo, pero en sí, el proceso así completo no lo he podido encontrar. Tengo partes así, lo que he encontrado que hace referencia de lo de los testigos, pero sí, el proceso completo no. Lo que encontré aquí en el AGN fue lo que decía, pues que se había pedido que ese proceso se resguardara por tratarse de una persona tan importante dentro de la iglesia y pues para que no se hiciera público. Entonces sí, todavía no doy con el proceso así completo de Abad y Queipo. Y quería comentar algo sobre lo de el tema de la censura. Pues yo creo que también esto, como lo decía la doctora Idalia, pues sí, ¿no? En un principio se enfoca más en temas religiosos, después va cambiando eso. Yo creo que los temas por los que se preocupa la Inquisición de ir censurando van cambiando dependiendo de la situación social y política en la que se encuentra pues en España o las colonias, ¿no? Entonces va viendo y dice, pues este temita como que está causando un poco de conflicto, de problemitas aquí, y van viendo la forma de irlo censurando, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias. No conozco manuscritos del autor, seguramente los hay, pero lo que yo intentaba era visualizar cómo desde esta perspectiva, públicamente, o sea, con un mayor alcance, el alcance que el libro publicado da, se podría insertar la modificación del proceso de identificar al otro enemigo, al otro equivocado, al otro malvado, eventualmente también malvado. Entonces, por eso no le he seguido más la pista hacia otros textos, en este caso manuscritos del autor, que claro que redondearían muy bien su biografía y su mentalidad. Me interesa más cómo su discurso se inserta en esta discusión que, insisto, cambia al enemigo en tanto ese otro malvado que tienen enfrente y que para Bartolomé, respecto a la asustadiza palabra de liberalismo, para él los enemigos están, lo tengo en otra cita, él dice, 3 géneros de enemigos son los de la Inquisición, unos son los herejes y hombres libertinos, que faltos unos de la verdadera creencia católica romana, los otros de unas costumbres rectas y saneadas, no pueden juzgar con acierto de las verdades de la religión, teniendo que andar trompicando en la luz misma del día. Los segundos son los extranjeros, que émulos siempre de las glorias españolas, tratan de apocarlas y obscurecerlas con censuras ridículas y apodos burlescos. Y los últimos son los mismos españoles que, tocados ya a la francesa y a la diabólica, esto es genial, o sea, están tocados a la diabólica los españoles, apenas hallan en la nación cosa digna de aprecio, al paso que todo lo extranjero les entusiasma y arrebata. Es decir, el concepto del enemigo y el concepto del otro se está modificando en la discusión y la polémica entre aquellos
que ven al pasado inquisitorial como un control de la moral, de la fe, y obviamente que explota en cuanto hay un tipo de escándalo a raíz de las ideas, como lo ha señalado la doctora Idalia. Gabriel. No, bueno, solamente como complemento a lo que a la pregunta que hacía Idalia hace rato, me acordé mucho de la contradicción aquella justamente en las propias Cortes de 13, ¿no? Que pensaban que los diputados que ya habían arreglado las cosas precisamente en materia de censura, con su reglamento de imprentas y con la libertad de imprenta y cómo se iba a contar y todo eso, y cuando aparece un diario que escandaliza que está circulando, ¿no? Así, a pesar de que se supone que había una censura previa autorizada, pero estaba circulando con, a pesar de que se suponía que había de que estaban todos los diputados claros en que se iba a permitir que circularan los libros, pero se suponía que partían del principio de que no iba a publicarse nada que contuviera elementos heréticos. ¿Qué pasaba cuando aparece un libro que claramente es una provocación al cristianismo, ¿no? Y entonces son los propios diputados que dicen, bueno, pues es que no sabemos qué hacer, ¿no? Pues que se haga un reglamento de censura o que se revise a ver cómo, o que sea la Junta. Y ahí es cuando alguien dice, bueno, no alguien, el diputado de Puebla, ¿no? Levanta la mano y dice, ¿por qué no restablecemos la Inquisición y que se encargue la Inquisición de censurar esto, ¿no? Y si es necesario le hacemos las modificaciones que quieran, pero esto no puede ser porque tenemos un artículo que declara que la religión es única, ¿no? Y ese es la gran paradoja que va a permear en todo ese liberalismo. Se supone que es un liberalismo, pero es un liberalismo católico que reconoce solamente la religión católica como la única que se puede profesar, pero se prohíbe el ejercicio de cualquier otra, se prohíbe. Entonces, ¿qué pasa? Si esto no se cumple, ¿no? Pues resulta que no hay mecanismos para hacerlo. Y si se hacen, se van a parecer mucho a la Inquisición, pero se odia la Inquisición y no se quiere que se establezca. Entonces es una paradoja, hay un problema ahí que no se acaba de solucionar, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo José Luis? Bueno, que lo hagan los obispos, pero que no sea Inquisición, que sea otra cosa. Sí, pero los obispos quieren hacer algo muy parecido a la Inquisición. Entonces, bueno, que sí sea, pero que solamente se encargue de libros, obvio, pero entonces, ¿dónde dejas la censura previa? Que ya está, ¿no? Entonces, o sea, hagas lo que hagas, vas a generar problemas porque lo que no se quiere es establecer una institución inquisitorial. Entonces, pues no se le podía sustituir con otra cosa que se le pareciera. Hacerlo era finalmente pues restablecer una inquisición reformada, ¿no? Y eso va justamente contra los propios principios de la reforma constitucional. Entonces, creo que esa paradoja es muy, muy complicada y solo se va a resolver después de 20, que creo que esa es la cuestión que en cierto modo, pues sí se ve en varios de estos trabajos, ¿no? Yo era todo lo que quería decir y solamente, Claudia, creo que después si quieres hablamos, pero sí está el proceso completo de Queipo, el que seguramente estaba en México no está, pero sí hay un muy buen resumen que se mandó a Inquisición a la Suprema. Porque a Queipo le siguió el proceso después la Inquisición de Sevilla. Y probablemente se mandó allá el original completito, pero bueno, todo lo que se envió a Sevilla se perdió. Pero queda, porque en el Consejo de la Suprema se vio todo el caso y hay un testimonio más completo que el de Indias. Entonces, a lo mejor, o se parecen mucho, pero yo creo que te puede servir. Y está digitalizado, te lo puedo pasar. Y creo que ahí hay una dimensión que podría ser interesante, que tal vez te pueda interesar. Uno de los elementos que aducían para defender a Queipo es que el proceso lo había organizado Bernardo de Prado y Ovejero. Oh, sí. Que había una mala relación entre Abad y Queipo y este inquisidor. Porque Bernardo de Prado quiso ser obispo de Michoacán y Abad y Queipo hizo una elección muy peculiar o una especie de grilla política en todo el obispado para salir, para que todos escribieran a la Junta Central
y lo eligieran. Entonces, después de que sale electo obispo de Michoacán, Bernardo de Prado quedó muy molesto. Y ciertamente en el caso de Queipo hay varias alusiones en que Bernardo de Prado lo acusaba directamente de haber sido promotor de la independencia, ¿no? Toda una cuestión que evidentemente pues, tendría que discutirse, pero ese es el verdadero o el elemento, digamos, que mueve un proceso sobre acusaciones, como bien señalaste, pues eran menores. Sí, está bien, doctor. Claro que sí, me pongo en contacto con usted para que me ayude en ese aspecto. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a todos nuestros ponentes por sus extraordinarios trabajos y también por estas reflexiones finales que creo que fueron muy ricas. Con esto estaríamos terminando la mesa 6, discursos de supresión, y voy a darle la palabra a la doctora Deni Trejo Barajas, que es secretaria académica del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Buenas tardes a todos. Escuchándolos en esas últimas reflexiones, me doy cuenta que fue un coloquio muy rico. Yo estaba así ya sumamente interesada en lo que estaba viendo. Imagino, desafortunadamente yo no pude estar en todas las sesiones, pero imagino la riqueza de cada una de las mesas de este coloquio. No me queda más que felicitarlos, no solo a ustedes en esta mesa, sino a todas, aunque sé que se está retransmitiendo y no todos pueden estar en estas. Espero que otros participantes del coloquio pues estén de alguna manera escuchando o lo sepan en un momento que en el Instituto de Investigaciones Históricas nos congratulamos de que se haya desarrollado este coloquio de la Inquisición en Nueva España a 200 años de la supresión del tribunal, dentro, digamos, de nuestro marco, pues evidentemente estas redes permiten, digamos, una mayor libertad y participación de mucha gente, lo cual también nos alegra, aunque a la vez nos entristece no poder estar en los espacios institucionales, podernos saludar personalmente, pues esas al final o de una de otra, un cafecito, etcétera. Eso es lo que nos entristece. Pero, por otro lado, pues me gusta mucho, me halaga y celebro que el instituto esté de alguna manera presente en coloquios como este, con resultados tan interesantes y productivos que permiten que ustedes están haciendo alrededor del tema, en este caso de la Inquisición. Pues cerramos entonces el coloquio de Inquisición en Nueva España, a 200 años de la supresión del tribunal. A nombre de la doctora Rosario Rodríguez les doy las gracias y pues a descansar después de estas jornadas, estos 3 días. Sin dudarlos. Hasta luego.